Lex Nova, y vamos a hablar del despido en los próximos minutos. Y lo vamos a hacer con don Alfonso González, magistrado de la jurisdicción laboral, colaborador de Lex Nova y autor de varios libros, entre los que cabe destacar El despido y El recurso de suplicación. Don Alfonso González, buenas tardes y bienvenido. Muy bien, buenas tardes. ¿Cuál es el concepto genérico de despido? Bueno, el concepto de despido no solamente hay que incluir lo que se conoce como despidos disciplinarios, sino también todas aquellas situaciones en que el empresario decide unilateralmente extinguir la relación laboral. Entonces, pero decía que también, si lo decide el empresario, pero puede haber un despido tácito. Sí. El despido tácito es aquel tipo de despido donde no existe una carta de despido por parte del empresario, ni tampoco hay una comunicación verbal, pero sin embargo el empresario realiza una serie de hechos o conductas de las que se deduce la voluntad de la empresa de extinguir el contrato de trabajo. El supuesto más típico es cuando el empresario cierra la empresa sin comunicar nada a los trabajadores, cierra la empresa, el centro de trabajo, e impide que los trabajadores puedan acceder al centro de trabajo. De esos hechos normalmente se deduce la voluntad de la empresa de ya no dar ocupación efectiva a los trabajadores y por consiguiente de extinguir los contratos. Claro, quizás matizando la primera pregunta, como bien señalaba usted, don Alfonso, la expresión de despido no se identificaba exclusivamente con el despido disciplinario, sino que comprende toda extinción del contrato de trabajo por voluntad del empresario. Esto sería la clave, ¿no? Eso es. Bueno, además hay que tener en cuenta que además de los despidos disciplinarios existen otra serie de despidos, como son los despidos objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas de producción, y los despidos colectivos también. Pero ¿cuáles son las causas legales que determinan el despido del trabajador? Bueno, dentro de las causas que determinan el despido del trabajador, las más habituales suelen ser, por ejemplo, la falta de asistencia al trabajo por parte del trabajador, la indisciplina o desobediencia cuando no se cumplen las condiciones de trabajo, y luego hay un apartado que es la transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza, que aquí se engloban todas aquellas circunstancias que no vienen especificadas en el estatuto. Esto para que se hagan una idea, el supuesto más habitual, por ejemplo, se produce cuando un trabajador está de baja, en incapacidad temporal, y sin embargo pues está realizando trabajos en otro sitio o está realizando determinadas conductas que revelan que realmente no está de baja, sino que la baja era ficticia para hacer otra serie de temas. ¿Qué requisitos debe contener la carta de despido? Bueno, el tema de la carta de despido es fundamental. ¿Por qué? Porque si la carta de despido no contiene todos los requisitos, el despido ya de entrada va a ser improcedente. Entonces la carta de despido tiene que notificarse por escrito al trabajador, se tienen que hacer constar los hechos que motivan el despido y la fecha a partir de la cual tiene efectividad el despido. En el momento que no concurren esos requisitos, ya sería improcedente el despido por defectos formales. ¿Puede el empresario realizar un nuevo despido cuando se haya realizado inobservando los requisitos formales? Sí, en este caso la ley permite que si el empresario realiza la carta de despido y posteriormente se da cuenta que la carta no contiene todos los requisitos formales, pues la ley permite que en los 20 días naturales siguientes pueda realizar un nuevo despido cumpliendo todos los requisitos. Entonces lo que sucede es que en ese caso tiene que abonar al trabajador los salarios que se hayan devengado durante esos días, le tiene que dar el alta a la Seguridad Social y puede luego efectuar ese nuevo despido, pero siempre y cuando lo realice en los 20 días siguientes. Si no lo realiza en ese plazo, en los 20 días naturales siguientes, ya carecería de efectividad ese nuevo despido. ¿En qué plazo deberá el trabajador impugnar el despido? Bueno, el trabajador tiene un plazo de 20 días hábiles para impugnar el despido desde la fecha de efectividad del despido. Es decir, desde que el empresario le comunica que queda despedido, tiene un plazo de 20 días hábiles para impugnarlo. Lo que sucede es que antes de presentar la demanda ante el juzgado de lo social, tienen que presentar lo que se denomina una solicitud de conciliación ante los órganos de mediación, arbitraje y conciliación.
Esa presentación de esa solicitud suspende el plazo y una vez que se celebra el acto se vuelve a reanudar el plazo. Pero en todo caso, entre un plazo y otro no tienen que transcurrir más de esos 20 días hábiles. ¿Puede el empresario alegar en el acto de juicio otros hechos distintos a los que constan en la carta de despido? No. Vamos a ver, una vez que se produce un despido, en el acto del juicio únicamente se pueden alegar y luego probar los hechos que consten en la carta de despido. No se pueden alegar otros hechos distintos o otros incumplimientos que no consten en la carta. En ese caso, el juez no puede valorar esos otros hechos distintos a los que constan en la carta. ¿Cómo deberá ser calificado el despido? Bueno, el despido se puede calificar de tres maneras. Por un lado puede ser procedente, por otro lado puede ser improcedente o bien nulo. En el caso de los despidos procedentes se producen cuando en el acto del juicio queda acreditado a criterio del juzgador que los hechos que se han imputado al trabajador sí que son ciertos y que por consiguiente son causa justificativa del despido. Improcedentes serían cuando no queden acreditados, o bien cuando no se hayan cumplido los requisitos de forma, y el nulo que se da para determinados supuestos en aquellos casos en que se produce el despido y se producen ciertas causas discriminatorias o que atentan a derechos fundamentales, y en otros supuestos que regula la ley esencialmente, por ejemplo, en temas de protección a las mujeres trabajadoras desde el momento que se encuentran embarazadas. ¿Qué efectos produce el despido improcedente? Bueno, el despido improcedente esencialmente lo que produce son dos efectos. Uno, que el empresario puede, en el plazo de 5 días desde que se le notifica la sentencia, puede o bien readmitir al trabajador o bien indemnizarle con una indemnización de 45 días de salario por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades. Esa opción normalmente siempre la tiene la empresa, salvo que se traten de representantes de los trabajadores, en cuyo caso la opción la tiene el trabajador. Y además de esa opción de readmitirle o indemnizarle... O sea, también, alguien dependiente, o sea, algún sindicalista en ese caso, ¿no? Eso es. Cuando se tratan de representantes de los trabajadores, delegados de personal, miembros del comité de empresa o delegados sindicales, en ese caso, cuando se declara improcedente el despido, la opción la tiene el propio trabajador, no la empresa. También en algunos casos los convenios colectivos pueden establecer que en caso de improcedencia la opción la tenga el trabajador, pero tiene que reconocerse expresamente en el convenio colectivo. ¿En qué supuestos podrá el empresario limitar el abono de los salarios de tramitación? Bueno, vamos a ver, esto es un tema que está muy de actualidad y entonces desde hace ya bastante tiempo lo que se intentó con esta posibilidad es que en aquellos casos cuando una empresa realiza un despido y ese despido la empresa entiende que es improcedente o que no lo va a poder acreditar en el acto del juicio, lo que puede hacer es reconocer la improcedencia del despido y consignar en el juzgado la indemnización. ¿Qué efectos produce esto? Pues que una vez que la empresa consigna en el juzgado en las 48 horas siguientes al despido la indemnización, lo que evita es que si luego el juez declara la improcedencia del despido en la sentencia, lo que sucede es que se exonera a la empresa de pagar los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia. En el caso de que no realice esta consignación en el juzgado en las 48 horas siguientes, pues se quedaría exonerado de pagar los salarios desde que efectúe el depósito en el juzgado. En esos casos, desde que consigne la indemnización en el juzgado, ya no se devengan salarios de tramitación. Esto actualmente pues es muy importante. ¿Por qué? Porque desde que se despide un trabajador, entre los trámites previos a la demanda en el juzgado, desde que se presenta la demanda en el juzgado hasta que se celebra el juicio, normalmente ahora, por el volumen de asuntos que tenemos, pues se está tardando aproximadamente unos 3 meses. Entonces, claro, si luego no se tiene la certeza de que el asunto se vaya a ganar, pues a veces compensa mejor reconocer la improcedencia del despido, consignar la indemnización y se evita uno el pago de los salarios de tramitación. Estamos en tiempo del ex nova, hablando del despido. ¿Qué indemnizaciones no abonará el Fondo de Garantía Salarial? Bueno, el Fondo de Garantía Salarial, las indemnizaciones que no abona son aquellas que derivan de las conciliaciones que celebran el empresario y el trabajador en los actos de conciliación administrativa previa. Es decir, en esos casos, si se llega a un acuerdo entre el trabajador y la empresa en la conciliación administrativa previa ante estos órganos
previos a la vía judicial y después la empresa no cumple el acuerdo y luego resulta que la empresa es insolvente, en esos casos el Fondo de Garantía Salarial no abonaría esas indemnizaciones. Por eso es importante que siempre que se pacten estas indemnizaciones, pues se tenga la certeza de que la empresa va a pagar y que no es insolvente, o en su caso ya si se celebre la conciliación en vía judicial o bien mediante sentencia, que se dicte la sentencia. En esos casos sí que respondería el Fondo de Garantía Salarial, aunque la empresa fuera declarada insolvente y no hubiera abonado las indemnizaciones. Claro, podríamos estar hablando horas y horas del tema del despido, pero permítame una pregunta, don Alfonso, que forma parte de la realidad. Hablamos de despidos, pero también tenemos que hablar de contrataciones, luego pues se van viendo casos de contratos que no lo son, irregulares y demás, pero parece que últimamente hay una tendencia a contar con trabajadores que de alguna manera se llaman falsos autónomos, es decir, yo te contrato pero no te contrato, pero tú tienes que darte de alta como autónomo y se monta un lío ahí serio. Pero supongo que no hay mucha persecución porque en definitiva son puestos de trabajo. Pero cuando ocurre eso, cuando se contrata a un trabajador que tenía que ser un trabajador normal en el régimen general de la Seguridad Social como autónomo, que en realidad es un falso autónomo, en caso de despido, ¿ahí qué pasa? Vamos a ver, siempre hay que estar, independientemente de los contratos que formalicen las partes, siempre hay que estar a la realidad que se produce. Entonces puede ser que un trabajador contrate con una empresa un contrato de trabajador autónomo dependiente, que esa es otra figura que bueno, pues que de momento no está dando muchos problemas en los juzgados, pero que con el tiempo llegará, y ya de hecho hemos tenido algún supuesto. La diferencia esencialmente en esos casos es si el trabajador está sujeto o no al ámbito de organización y dirección de la empresa. Es decir, desde el momento en que ese trabajador cumpla un horario, esté sujeto a las directrices de la empresa, etcétera, independientemente de la forma que se haya hecho, bien contrato de autónomo dependiente, bien un arrendamiento de servicios, etcétera, en esos casos siempre hay una relación laboral. ¿Por qué? Porque se concurren todos los requisitos para la existencia de esa relación laboral. Y el factor fundamental es que ese trabajador, cuando realiza su trabajo, dependa del ámbito de organización y dirección de la empresa. Y en caso de no precisar servicios que realmente se convierte en un despido, ¿ahí qué ocurre? En esos casos, aunque no haya contrato laboral, etcétera, cuando una vez que se le comunica la extinción de ese arrendamiento de servicios o de ese otro tipo de relación, se declararía improcedente el despido cuando no exista una causa para la extinción de ese tipo de contrato. Como en este caso estaba realizado en fraude de ley ese tipo de contratación y queda acreditado una relación laboral, en este caso sería indefinida, una vez que se comunica la extinción, pues se declararía improcedente el despido y tendría que pagarse la indemnización o bien readmitir al trabajador en las mismas condiciones. ¿Qué pasaría con la seguridad social anterior? En esos casos la empresa tiene que cotizar por el trabajador durante todo el periodo, desde que empezó a prestar servicios, con los correspondientes recargos, además de la cotización, los recargos correspondientes. Pues ojo al dato, ojo al dato. Don Alfonso González, magistrado de la jurisdicción laboral y colaborador del Exnova, ha sido un placer, se nos ha quedado cortito, pero hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Lexnova.